Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿tú? ¿Sí? Bueno, ellos van a debatir sobre el papel cada vez más protagonista de las pantallas en nuestra vida. ¿Nos apagan o nos encienden el cerebro? Tendrán que improvisar, adaptarse al tema, responder al rival y mantener siempre el respeto que define al Edu. Competir con intensidad, pero desde la admiración por el talento de la otra, que eso también siempre está ahí. En un formato de debate llamado Batalla de Gallos. Está bien, ¿no? Así, está bien, está bien. Sí. No sé si vosotros sabéis lo que es. Yo he hecho los deberes, pero ya que os tengo aquí a vosotras, si digo algo que no, me lo decís, ¿eh? La batalla de gallos es un concepto creado por Ledu en la que cada uno de los oradores defenderá por sorteo previo. ¿Ha habido un sorteo? ¿Está todo legal? Confirmamos, había un sorteo. Confirmado, me encanta. Confirmado, perfecto. Defenderá una postura a favor y en contra acerca de la pregunta. ¿Tú eres a favor? Yo soy a favor. A favor. ¿Y tú eres Y yo en contra. Vale, perfecto. Por cierto, ¿tenéis a mano una tarjeta que os han entregado a la entrada con un corazón rojo y verde? A ver, subirla. ¿Lo tenéis controlado? Ah, mira. Ay, pues hay gente que no. Hombre, Miguel, no lo tienes tú. No puede ser, por favor, darle un corazón a Miguel, que le falta un corazón. Vale, pues por favor, para cuando acabe esto, todos tenemos que tener el corazoncito para poder votar, ¿vale? Porque cuando acabe el debate será el momento de usarlo. Si estáis con la postura de Bárbara, tenéis que enseñar el corazón verde y, si os ha convencido más María, el corazón rojo. No os preocupéis que yo al final del debate os lo volveré a recordar. ¿Lo he explicado bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Pues ahora creo que tenéis que iros Genial. a vuestros puestos y adelante. Gracias. Hay una pregunta que nos incomoda mucho más que cualquier algoritmo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para llamar futuro a todo lo que brilla en una pantalla? Buenos días. Hoy no venimos a hablar de si la tecnología es buena o es mala. Esa sería una pregunta muy pequeña para un mundo digital tan grande. Porque la tecnología educa, crea empleo y sostiene casi el 100% de la economía que estamos construyendo. Hoy, en cambio, venimos a hablar de menores, porque los menores no son adultos pequeños con una contraseña peor, sino que los menores son personas en formación. Están intentando poder crear su libertad, su atención, su conciencia y su autonomía. Por eso, limitar la tecnología en esos menores en proceso de aprendizaje no es prohibirla, no es quitarles cosas que se merecen, sino protegerles para que su desarrollo en el futuro pueda ser mejor y adaptarnos a su madurez, su entorno y su intelecto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que probablemente ya hayan mirado bastante. Tengo la rótula rota y les diré, el médico no ha venido y me ha dicho, oye, Bárbara, coge tu pierna y haz todo lo que te apetezca. No, me ha puesto un límite, una protección, no para prohibirme andar, sino para que dentro de unas semanas pueda aprender a andar mejor. Por eso, mi postura se basa hoy en dos argumentos. El primero, que no todo acceso a la tecnología genera talento digital, ya que no es lo mismo sentarse 4 horas delante de Fortnite que aprender a programar un robot que sí que puede llegar a ser muy productivo. Y el segundo punto, que educar es imprescindible, pero educar sin límites es injusto. ¿Por qué? Porque dejamos sobre un menor toda la carga de tener que adaptarse a este nuevo entorno digital. Por eso, la educación forma el criterio, pero el límite protege mientras este criterio se forma. Hay una frase que creo que es muy ilustrativa para este debate, que la decía el escritor William Gibson, que dice que el futuro ya está aquí, lo que pasa es que no lo estamos aplicando de manera uniforme. Y creo que eso es lo que sucede a día de hoy con los menores y la tecnología. Porque mientras algunos jóvenes utilizan las herramientas digitales y la inteligencia artificial para aprender idiomas, aprender a editar vídeos, incluso para aprender a programar,
Otros siguen escuchando que la mejor solución es mantenerse lo más alejados posibles de la tecnología. Y precisamente de eso venimos a debatir hoy aquí nosotras, de si cuando limitamos el acceso a la tecnología estamos protegiendo a los menores o, por lo contrario, estamos frenando el desarrollo del talento digital del mañana. Y mi posición es firme, y es que limitar el acceso no protege, sino que limita. Y me gustaría aclarar desde un principio que yo no vengo a defender hoy aquí que un niño tenga que estar 15 horas pegado a una pantalla o que no haya ningún tipo de control. Lo que vengo a defender hoy aquí es que no podemos responder con la limitación como respuesta principal frente a una herramienta que forma parte del día a día de los menores. Porque no es que los jóvenes vayan a vivir en un mundo digital, es que los jóvenes ya viven en él. Y probablemente la intuición principal y lo que defienda mi compañera es que, bueno, es que limitar no es prohibir completamente el acceso, es ordenarlo. Y yo estoy de acuerdo. Pero la pregunta de debate es si cuando limitamos ese acceso generamos menos oportunidades de desarrollo y de aprendizaje para los menores. Y la respuesta es que sí. Es que cuando éramos pequeños y nuestros padres querían, por ejemplo, que aprendiésemos inglés, pues nos apuntaban a clases de inglés. Y cuando querían que desarrollásemos talento musical, pues nos acercaban a un instrumento. Y paradójicamente, con la tecnología hacemos todo lo contrario. Y es que reconocemos su importancia y reconocemos que es imprescindible para los menores y aún así seguimos creyendo que la mejor solución es limitar su acceso en lugar de educar para proteger. Y esto es lo que voy a defender hoy aquí con mis dos argumentos. Un primer argumento de oportunidad, donde veremos que limitar el acceso a la tecnología reduce las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, y un segundo argumento de preparación, donde hablaremos de los riesgos no de que los menores utilicen la tecnología, sino de que no les preparemos bien para el futuro. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Creo que la respuesta a la pregunta del debate no la vamos a dar nosotras ahora, sino que creo que la llevan ustedes escuchando bastante tiempo y por lo menos el que yo he estado ahí sentada. He escuchado varias veces cómo las personas son lo más importante de esta carrera digital, cómo tenemos que respetar la seguridad, los límites, incluso los derechos humanos. Incluso creo recordar que he llegado a escuchar que con cinturón de seguridad podemos ir mucho más rápido. Esa es efectivamente la única respuesta correcta a esta pregunta de debate. ¿Basada en qué? En dos simples argumentos. El primer argumento de todos os lo voy a explicar lentito para que todo el mundo pueda llegar a entenderlo. Y es que no todo el acceso digital genera talento. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de acceso digital. El primero, el positivo, el que tenemos que fomentar, el que un niño pueda aprender cómo se codifica desde bien pequeño o pues aprenda a utilizar la inteligencia artificial mucho antes que sus compañeros. Con ese estamos todos de acuerdo con que hay que impulsarlo y ayudar a que crezca. Y antes de seguir con el segundo, mi compañera María parece que tiene una duda, así que... ¿Y limitar el acceso no frena la exploración digital de los menores? Exploración digital, efectivamente, se puede llegar incluso a limitar en algún momento, pero el caso es que sobre una balanza es muy positivo, porque un niño, cuando es menor, está desarrollando sus habilidades, su atención y pues, su madurez. Y si en esos momentos más críticos dejamos sobre él toda la carga de peso, y esto se linkea correctamente con mi segundo argumento, es completamente injusto. ¿Por qué? Porque estos algoritmos, estas máquinas, estas inteligencias artificiales están gestionadas, creadas y pensadas, dos cosas. Una, por adultos y dos, para retener al usuario. Con lo cual, si nosotros dejamos toda esa responsabilidad sobre un niño pequeño sin limitar absolutamente nada, lo estamos perdiendo. Con lo cual, acordémonos siempre, sin cinturón de seguridad no hay velocidad. No se puede descubrir el talento en aquello a lo que nunca te dejan acercarte. Y este es mi primer argumento, un argumento de oportunidad. Y es que hay algo peligroso en asociar la tecnología únicamente a algo negativo o a riesgos para los menores. Yo estoy de acuerdo con la idea de que no todo acceso genera talento. Yo estoy de acuerdo. El problema es que no sabemos de antemano qué herramienta, qué aplicación o qué experiencia va a despertar la curiosidad en los jóvenes. Porque ¿saben qué pasa? Que es que el talento no avisa, porque si no, pues todos tendríamos en casa al próximo máximo goleador del mundial, a un violinista y a un premio Nobel. El problema es que el talento aparece muchas veces en esa exploración espontánea. Piensen, por ejemplo, en un menor de 12 años que se va de viaje con su familia y que cuando vuelve decide editar un pequeño vídeo para recordar ese viaje.
cuando está editando ese vídeo, ese niño no solamente está aprendiendo a editar, sino que está aprendiendo algo más importante. Está aprendiendo a contar historias digitalmente, está aprendiendo a comunicar ideas, está desarrollando su criterio digital. Y probablemente ese niño, gracias a eso, descubra que a lo mejor se quiere dedicar al marketing o que se quiere dedicar a la comunicación audiovisual, y un plan educativo no habría conseguido que ese niño descubriese que esa es su vocación. ¿Su pregunta? Gracias, María. ¿Por qué limitar baja las oportunidades de exploración tecnológica a los jóvenes? Porque precisamente muchas veces el desarrollo de ese talento y esa vocación se descubre explorando, se descubre aprendiendo, creando, equivocándose. Pensemos, por ejemplo, en dos amigos que se juntan para grabar un podcast y descubren que a lo mejor es que se quieren dedicar a eso y empezaron jugando, empezaron explorando. Pensemos, por ejemplo, en un niño que programa un videojuego simplemente por diversión. Muchas veces nace así el talento, porque rara vez se descubre una vocación en una clase que sea puramente teórica. Miren, ahora que, por ejemplo, estamos en época de mundial, si a Lamine Yamal nunca le hubiésemos dejado acercarse un balón porque nos parecía peligroso, pues es evidente que ahora mismo no tendríamos la selección que tenemos. Y lo mismo sucede con la tecnología. Si no dejamos acercarse a ella a los jóvenes, porque consideramos que hay demasiados riesgos, y en lugar de educar, lo que hacemos es restringir el acceso constantemente, pues jamás sabremos hasta dónde podría haber llegado su desarrollo de su talento. Porque limitar no siempre es proteger. Muchas veces es cerrar las puertas antes de saber que estaban allí. Muchas gracias. Mi compañera María toma una línea dentro de esta argumentación que todos podemos ver que es muy inteligente, pero que creo que tiene un pequeñito fallo que os está intentando engañar a todos. ¿Cuál es este fallo? Que limitar en ningún momento, ni lo he planteado yo, ni creo que lo pueda plantear nadie en esta sala, significa prohibir. Limitar es simplemente poner ciertos límites, como la palabra bien indica, cuando la situación se torna peligrosa. Por tanto, todos los ejemplos que María nos presentaba, de un niño que aprende a codificar un videojuego o de una persona que descubre un talento a lo mejor creando o diseñando con inteligencia artificial, no es algo que debamos prohibir, no es algo ni siquiera que debamos limitar. Pero que un niño de 8 años tenga acceso a sitios a los que igual no debe tener acceso, no me quiero poner explícita en este punto, pero creo que como adultos todos lo entendemos, o que ese mismo niño pase de programar un videojuego a estar 20 horas sentado de una pantalla y con lo cual el cerebro no se desarrolle de la misma manera en la que debería. En esos momentos es cuando el adulto puede entrar y debe limitar un poco, sin coartar nunca la creatividad, sin coartar la expresividad y sin cortar el aprendizaje. Pero limitar es la única manera de que las cosas malas que sí que tiene la digitalización y que creo que todos vivimos en el día a día, se proteja a ese niño de ellas. Con lo cual, y como limitar no es prohibir, sino simplemente moderar, adaptar a una madurez, a un tiempo, a un intelecto, a una etapa de vida. Ni siquiera las personas más mayores pueden utilizar las tecnologías igual que nosotras, por ejemplo. María, tu duda antes de terminar. ¿Y no podemos proteger educando en lugar de limitando o prohibiendo acceso? Educar es importantísimo, pero educar sin limitar es injusto. No preparar a los jóvenes para el mundo digital también tiene consecuencias. Y este es mi segundo argumento, un argumento de preparación. Y es que normalmente se habla mucho de los riesgos de que los menores pasen demasiado tiempo en redes sociales, demasiado tiempo en Internet, y se habla poco de los riesgos de que los jóvenes no lleguen bien preparados al futuro. Porque, como se ha podido ver en estos 2 días, las habilidades digitales hoy en día ya no son opcionales. Las empresas cada vez demandan más este tipo de habilidades, habilidades en inteligencia artificial, en comunicación digital, en análisis de datos. Y estas habilidades no se adquieren un día por arte de magia cuando cumples 23 años y te gradúas en la universidad. Esas habilidades se desarrollan y se desarrollan aprendiendo, creando, explorando, equivocándose, y nadie puede desarrollar talento crítico digital desde la distancia. Y tenemos que tener en cuenta que menores también incluye a jóvenes de 16 y 17 años que ven en su casa, en el día a día, a sus padres trabajando en Internet, trabajando con Excel, con Zooms, con Team. Por tanto, lo que no podemos hacer es pretender limitar la tecnología a estos adolescentes, sino que lo que tenemos que hacer es educarles
para que sepan cuáles son los accesos que pueden tener y cuáles no. ¿Su pregunta, compañera? Gracias, María. ¿Los menores no pueden seguir desarrollando todas estas habilidades mientras sí que aplicamos un poco de limitación para protegerlos? Miren, es que la pregunta que hay que hacerse aquí es que cómo pretendemos que los jóvenes dominen un mundo digital si no les dejamos acceder a él. Bárbara nos habla de proteger a los jóvenes del mundo digital y yo lo que propongo es que hay que prepararles para vivir en este mundo, porque la cuestión no es si van a tener que vivir en un mundo digital, porque eso está claro que sí, sino es que vivan ya en él. La cuestión es si cuando tengan que enfrentarse a estos retos van a saber solucionarlos. Por eso lo que yo propongo no es una barra libre tecnológica. Lo que yo propongo es que hay que educar en lugar de limitar. Lo que yo propongo es que hay que acompañar en lugar de apartar directamente a los jóvenes. Y si en algo estaremos de acuerdo, mi compañera y yo, es que esto pasa pues, por asignar correctamente las responsabilidades y por aportar todos como sociedad. Pero el futuro pasa por ahí. El futuro pasa por mejorar los entornos. El futuro pasa por educar a los jóvenes, pero no por apartar y limitar, porque una sociedad que responde con educación genera talento. Muchas gracias. Miren, me gustaría acabar este debate con una idea muy sencilla. Y es que todas las generaciones hemos tenido que enfrentarnos a distintos avances. El libro, la imprenta, la electricidad, Internet. Y como sociedad nunca hemos respondido apartando a los jóvenes de esos avances, sino que hemos respondido educándoles para que supiesen adaptarse. Benjamin Franklin decía, dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Y eso es exactamente lo que sucede con la tecnología, que no se aprende desde la distancia, se aprende practicando. Y claro que hace falta límites, y claro que hacen falta normas, pero hay una diferencia muy grande entre utilizar la limitación, la restricción, la prohibición como respuesta principal y educar para proteger. Porque es difícil que los menores descubran sus verdaderas vocaciones y su verdadero talento en un catálogo que está previamente elaborado por adultos. Porque cada vez que limitamos posibilidades de exploración, lo que estamos haciendo también es limitar posibilidades de descubrir qué es aquello que verdaderamente les apasiona. Y no se nos puede olvidar que los jóvenes de hoy en día no solamente van a vivir en un mundo digital, sino que también van a diseñarlo, van a liderarlo y van a construirlo. Y nadie puede construir un mundo si primero le impedimos acercarse a él. Muchas gracias. Este debate, desde el principio, nunca ha tratado del miedo a la tecnología, nunca ha tratado del miedo a las pantallas, ni siquiera ha tratado del miedo a no regular esta tecnología. Pero este debate trata de si nosotros, cuando nuestro niño tiene 3 años, lo lanzamos a mar abierto para que aprenda a nadar solito, o con 12 le damos un coche y unas llaves para que aprenda a conducir solito. La sociedad no funciona así, porque los niños necesitan límites adaptables a sus edades y a sus capacidades. Por eso, igual que ocurre con otras cosas en la vida, con la tecnología también debemos acompañarlos. Y María nos propone la educación, y yo también propongo la educación. Pero junto con la educación debemos poner cierta limitación, porque sin ella dejamos una responsabilidad en los niños que ellos no son capaces de tomar. Hoy se nos invita a sentir el latido digital. Pero debemos acordarnos siempre de que este latido digital, sobre todo en la infancia, y tomo las palabras de antes, no se convierta en una taquicardia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Bárbara y María, menudo ejemplo de oratoria. Ahora os venís conmigo porque Claro. ha llegado el momento, ¿vale? Los que estéis de acuerdo con los argumentos que has puesto Bárbara, tenéis que alzar el corazón verde, y los que estéis de acuerdo con los argumentos de María, tal como ella ya ha venido preparada vestida, el corazón rojo. Así que venga, corazones arriba. DJ Oscar, tú que ves un poquito mejor, te pido que hagas un poco la contabilidad de los votos, porfa. Sí, no lo tengo muy claro, no sé. No sé si me pueden agitar los corazones de color rojo. Yo creo que Bárbara ha sido la ganadora, verde. ¿Verde? ¿Bárbara? Pues un fuerte aplauso para Bárbara. Y para María también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias.